Muy buenos días para todos. El día de hoy vengo a hablarles sobre la práctica comunitaria que he desarrollado. Mi nombre es Adriana Paola Cruz Novoa, soy estudiante de licenciatura de Biología en énfasis en Educación Ambiental de la Universidad Santo Tomás y pertenezco al CAU Tuna. Bueno, mi práctica tuvo inicio el día 10 de septiembre y terminó el 29 de octubre de 2019. El lugar donde se realizó la práctica fue en el Colegio Copteboy. El Colegio Copteboy se encuentra ubicado en la ciudad de Tunja, en el departamento de Boyacá. Este se ubica en la carrera séptima, calle 19 con 53 en el barrio Centro. Es un colegio de carácter privado, el cual cuenta con un total de 260 estudiantes. Bueno, pues los estudiantes con los que se trabajó y se desarrolló la práctica fue con los estudiantes de grado octavo 1 y grado octavo 2. El grado octavo 1 tiene un total de estudiantes de 20, de los cuales niños son 11, niñas 9 y se encuentran en unas edades promedio entre los 14 y 16 años. El grado octavo 2 tiene un total de 18 estudiantes, de los cuales niños son 10, niñas 8, edades promedio son entre los 14 y los 18 años. Como podemos observar, las edades del grado octavo 2 son más elevadas que las del octavo 1. Por tal motivo, la convivencia del grado octavo 2 fue un poquito más difícil debido a su edad. El título que se le colocó, que se le dio, mejor, a la práctica como tal, fue el siguiente: enseñar el tema de poblaciones a los estudiantes de grado octavo 1 y grado octavo 2 de manera didáctica para que ellos comprendan fácilmente un tema y compartan su aprendizaje con los estudiantes de otros grados, profesores y padres de familia del Colegio Copteboy. Objetivos de la práctica. Objetivo general: generar un aprendizaje didáctico en el cual los estudiantes de grado octavo entiendan el tema y también compartan sus conocimientos con el resto de la comunidad educativa. Objetivos específicos: enseñar los temas a los estudiantes de grado octavo implementando métodos didácticos, generar carteles y pancartas por medio de ilustraciones sobre los temas enseñados, mostrar a toda la comunidad educativa el trabajo realizado para que ellos lo observen, conozcan y entiendan. La temática abordada durante la práctica fue la siguiente. Como tema central tenemos el tema de las poblaciones. El tema de las poblaciones, ¿por qué? Este tema fue elegido debido a que fue el tema que se me dio para enseñarles a los estudiantes. Me lo dio el profesor titular de la institución como tal. Lo que yo debía hacer era buscar las metodologías didácticas para enseñarlo y para trabajarlo de forma comunitaria. Bueno, los temas que se desprenden de ese tema principal de las poblaciones son los siguientes: características de las poblaciones, estructura y tamaño de las poblaciones, clasificación de las poblaciones, relaciones ecológicas de las poblaciones y crecimiento y cambio de las poblaciones a través del tiempo. Bueno, para esta socialización nos pedían que escogiéramos una actividad de las que realizamos dentro de la institución. Para eso escogí el tema de características de las poblaciones, estructura y tamaño. Este se divide en 3 fases. La fase número 1 es enseñar el tema. En este enseñamos el tema de características de las poblaciones, estructura y tamaño. Para la fase 2, la realización de las ilustraciones, y la fase 3, comunicar lo aprendido a toda la institución por medio de las ilustraciones realizadas. Escogí esta actividad ya que en esta actividad se puede evidenciar como tal el propósito de esta práctica, ya que dentro de esta se realiza como tal lo que se buscaba hacer dentro de esta práctica como tal. Se ve reflejado el título, se ve reflejado los objetivos que se tenían para esta práctica. Bueno, para la realización de esta actividad empezamos por la fase 1, que es el enseñar el tema. Entonces, iniciamos enseñando el tema de características de las poblaciones y estructura y tamaño de la población. Para la realización de este aprendizaje, de este enseñar, se utilizaron varios recursos. Para características de las poblaciones utilizamos recursos como videos, como esquemas, como talleres para poderlo enseñar. Videos que tuvieran imágenes, que tuvieran ejemplos, que tuvieran gráficos, que fueran de fácil entendimiento para el estudiante. Esquemas que nos ayudaran a minimizar un poco la información, que no fuera tan extensa, pero que lo que hubiera fuera clave para que ellos lo entendieran. Y el taller para que ellos repasaran más el tema, para que lo complementaran un poco más. Para estructura de la población, lo que se realizó fue
la realización de, como tarea, uno se les dejó a los estudiantes que investigaran qué era la estructura de una población, los tipos de dispersiones, todo este tema. Ellos averiguaron ese tema, ya con esa información, con esa investigación que habían hecho en clase, lo que se hizo fue en el tablero mostrar algunas imágenes sobre este tema, mostrar algunos gráficos de cómo podíamos entender mejor ese tema. Ellos lo redactaron en el cuaderno, no hubo necesidad pues de dictarles más tema que de consignación, ya que pues ellos ya habían hecho la tarea, hubiese sido recargarlos pues un poco más de información, solamente se dio esos esquemas y la explicación del profesor para que así ellos entendieran y captaran el tema de una manera más fácil. Luego de esto se realizó una sopa de letras en la cual ellos tenían que buscar palabras relacionadas con ese tema y resolver 4 preguntas sobre ese tema. La idea era que ellos averiguaran y buscaran dentro de su tarea esta información para resolver estas 4 preguntas, porque hay muchos estudiantes que simplemente copian, pegan, llevan la tarea, pero quizás no ni siquiera la han leído. Entonces, para que la leyeran un poco, la repasaran un poco y la entendieran mejor. Luego de esto, se realizó el tema del tamaño de la población para terminar pues enseñar el tema. Entonces, tamaño de la población, a los estudiantes se les mostró como, bueno, se les empezó dictando un poco sobre por qué era importante medir una población y qué tipos de mediciones podían haber. Para eso tomamos 2 tipos de medición, las cuales se les explicaron a ellos. Ellos tomaron apuntes de lo que consideraron más importante y realizaron un dibujo si ellos lo veían conveniente, si era quizás se veía la necesidad para entenderlo mejor. De eso también se dieron algunos ejemplos, los cuales ellos consignaron dentro del cuaderno. Luego, para evaluar, para saber qué tan entendido habían quedado los temas, que había que mejorar, en qué había que reforzar, se realizó un taller. De algunos puntos en los que era un taller tipo didáctico para que ellos respondieran este tipo de evaluación, por así decirlo, para saber qué conocimientos habían adquirido. Ese taller consistía en algunos juegos de buscar palabras, en juegos de ordenar palabras, en juegos de señalar la respuesta correcta, de identificar, de dibujar. La idea era identificar qué tan aprendido estaba el tema. Luego de esto pasamos a la fase 2. La fase 2 consistía en la realización de las ilustraciones. Para esto se tomaron todos los temas ya antes nombrados, que son las características, estructura y tamaño de la población. De cada uno se sacó un tema determinado y se repartió entre los estudiantes. Para ese trabajo los estudiantes formaron parejas y lo que tenían que hacer era realizar una ilustración en base a esto. Para esto ellos salieron al patio del colegio y empezaron a pintar. Algunos llevaron témperas, llevaron cartulina, llevaron esferos, llevaron colores, llevaron marcadores y cada uno utilizó su imaginación para proyectar su tema. Entonces ellos lo que tenían que hacer era hacer un dibujo que fuera claro, que fuera fácil de entender. Quizás no se realizaron gráficas, por ejemplo, de mortalidad y natalidad, que pues más que todo se ven gráficas, pero no se realizó así, ya que la idea era compartir estas carteleras con estudiantes desde grado sexto a grado 11, con padres de familia, que quizás no iban a entender a simple vista qué significaba esto. En cambio, por medio de un dibujo, era mucho más fácil que ellos entendieran el tema y que pues fuera más llamativo para que ellos las observaran. Por esto debían ser claras, ya que, por decirlo así, al público al que iba dirigido lo ameritaba como tal. Necesitaban que fuera algo claro y algo llamativo. También se pidió a los estudiantes que si quizás su dibujo debía quizás ir acompañado con algún texto explicativo que reforzara su dibujo, fuera un texto pequeño y claro, donde las personas pudieran identificar un poco más el tema. Para la fase 2, para la fase 3, comunicar lo aprendido a toda la institución por medio de ilustraciones realizadas, lo que se hizo fue, primero que todo, lo compartimos dentro del salón, comunicar. Cada estudiante mostró su cartelera, la expuso, la defendió,
la mostró delante de sus demás compañeros de clase. Estas fueron escogidas y luego fueron pegadas en el patio central de la institución. En el patio central, ya que pues ahí era donde más flujo de gente entraba y salía. Entonces, donde todos los estudiantes y todos los padres de familia que ingresaran, pues iban a pasar por ahí. Entonces iba a ser un lugar como clave para que todo el mundo las viera. Entonces, pues se pegaron estas carteleras y la idea era que todas las personas las observaran y que fueran como algo que incentivara a las personas a entender lo que se estaba enseñando dentro del aula de clase, a que conocieran, por lo menos los padres de familia, que entendieran qué era lo que estaban trabajando sus hijos, cómo lo estaban trabajando, que vieran los talentos también que tienen sus hijos y que también el resto de grados se interesen un poco más por los demás temas, que no solamente se interesen quizás por su clase, sino también por los demás aprendizajes de los demás, que no solamente un tema lo aprenda un grado determinado, sino que ese aprendizaje pueda servir para las demás personas. Luego de esto, acá les comparto unas imágenes de más actividades que se realizaron, juegos, más dibujos, bueno, otras cosas que se realizaron. Como último, tenemos una pregunta que nos dice cuáles son los aportes que le deja como profesor en licenciatura de biología el desarrollo de la práctica comunitaria. Bueno, como tal, para mí la práctica comunitaria me sirve para poner en práctica, por decirlo así, todo lo que he aprendido durante estos semestres teóricamente, porque para mí donde más he aprendido, se puede decir, es en la práctica, es en el salón de clases, con cada estudiante. Cada estudiante me enseña a ser profesora. Cada estudiante, cada día como profesor, estamos buscando la manera de cómo adecuar nuestras clases, de buscar metodologías, de buscar medios de que ellos aprendan. De quizás nos vamos a enfrentar a muchas cosas que quizás no aprendimos, que no sabíamos cómo hacer teóricamente, pero que en la práctica sí aprendimos a cómo manejar al estudiante rebelde, a cómo manejar al estudiante difícil, a cómo hacer que ese estudiante que no se interesaba en la clase lo hiciera. Entonces, esa práctica comunitaria también es vida para el estudiante, para el licenciado, ya que llevamos bastante tiempo aprendiendo teóricamente, pero realmente a lo que nos vamos a enfrentar es práctica toda la vida. Entonces, es bueno que estas prácticas nos vayan enseñando poco a poco, nos aterricen también. Esta práctica fue muy buena para mí, ya que por primera vez tuve como un acercamiento total, ya que el profesor como tal, él tuvo mucha confianza y me dejaba mucho tiempo quizás a los estudiantes solamente conmigo. Entonces, fue aprender a controlar a controlar a los estudiantes, a tener control en mi clase, a saber enseñar, a buscar metodologías, que si esto no me funcionó, pues entonces algo otra cosa funcionará, a buscar medios, a buscar recursos. Son cosas que nos motivan también. Esas prácticas ayudan a motivar al estudiante a querer seguir, a querer buscar más métodos, a querer informarse más, a querer aprender más. Y lo último que me queda es darle las gracias. Gracias por escucharme y gracias.